Bueno, pues con la noticia de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene mayoría calificada de 2/3 partes para reformar la Constitución, por lo menos en la Cámara de Diputados. Esto a raíz de la renuncia de 9 diputados del PRD que se pasan a un grupo independiente, pero que en la práctica ya vimos van a votar con el bloque que ya forma Morena, el PT, el Partido Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista de México. Y para hablar de lo que esto significa está con nosotros Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia y un gran experto en materia legislativa. Luis Carlos, ¿cómo estás? Hola, Leo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues mira, no quisiera sesgar el análisis con lo que yo pienso, te lo pregunto a ti. ¿Cómo ves que un presidente tenga este poder para reformar la Constitución? Pues hay un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que tiene un mandato claro, que surgió en parte de las urnas y surgió en parte de negociaciones populares. Y es importante decirlo, porque Morena y sus aliados tienen 308 legisladores surgidos de las urnas. Exacto. Y en los últimos meses han cooptado a legisladores del Partido Verde, un partido, por cierto, que antes estuvo en coalición con el PRI, al cual López Obrador denuncia tanto, anteriormente con el PAN. Así es que es un partido que su consistencia ideológica es bastante baja. No, tiene una consistencia de siempre estar con el ganador para sacarles dinero y prebendas, ¿no? Y cuando Morena hizo esta operación política de cooptar a los legisladores del Verde, los propios personajes de Morena cuestionaron como una falta de congruencia. Y luego se dice que la renuncia de los legisladores del PRD, que no son ejemplo todos ellos de congruencia ni de pulcritud democrática, fue quizá también parte de una negociación. De tal forma que Morena y sus aliados han venido sumando en negociaciones populares más allá de lo que los votos les dieron. No obstante lo anterior, que Morena tenga una mayoría calificada, significa que el presidente tiene un mandato claro para poder cambiar las cosas. Ahora, eso es positivo, pero es negativo porque nos puede llevar a lo que ya vivimos en México en el siglo XX, que es una hegemonía no democrática. Pero a ver, déjame, porque a mí sí me parece que aquí hay un tema muy, muy importante, que es, tú dices, esta mayoría se formó con una parte electoral y una parte de negociación política. En la parte electoral de por sí ya estaban sobrerepresentados por el sistema mixto que tenemos, ¿no? En realidad, si tú ves el voto por el PT, Morena y el Partido Encuentro Social, creo que sumaban 45-46% de los votos. Y tenían ya muchos más diputados que eso. A eso sumaron los del Verde y ahora estos del PRD, y hay una sobrerepresentación. O sea, la gente, al final, ese es mi punto, no votó por un gobierno para que tuviera la mayoría para reformar la Constitución. Quizás sí la mayoría para cambiar las leyes, la mayoría absoluta, 50% más uno. Pero nadie votó en México por darle al presidente mayoría para reformar la ley fundamental que es la Constitución. Entonces, ¿dónde queda aquí? Y esa es la pregunta, el tema del mandato en las urnas versus lo que realmente tienes como fuerza, una superfuerza con una sobrerepresentación enorme. Yo la calculaba en casi 20% la sobrerepresentación. López Obrador obtuvo 53% de los votos. Él, pero menos. Y los partidos que lo postularon 10 puntos menos. Exacto. Como 43. Exactamente. Y hoy los partidos que lo postularon más otros aliados tienen 66% de los asientos. Ese es el punto. Entonces hay una sobrerepresentación. Hay una sobrerepresentación de 22 puntos por diversas razones. Ahí está. Sí. Igual que el PRI la tuvo hace algunas décadas. Es un error de diseño. Nuestro sistema trata de compensar esto con la proporcionalidad, pero la coalición que apoyó a López Obrador, el momento político, la debilidad de los otros, produjo lo que tenemos ahora. Que reitero, tiene un riesgo y el riesgo es decirle sí al señor presidente. Pero mi punto es ese, Luis Carlos. La gente no votó. Por más que votó y le dio una gran mayoría, como nunca se había visto en México, en serio,
pero nunca votó ni le dio el mandato para reformar la Constitución. Así es. O sea, aquí sí hay un problema de si esto es democrático o no, sí es Luis Carlos. Sí es democrático, ¿Sí? En la medida en que las reglas del juego lo permiten. Okay. Pero las reglas del juego te permiten una sobrerepresentación que está implícita y que se ha ido acotando en las reglas electorales. Correcto. El sistema de coaliciones yo creo que presenta muchas deficiencias que te permite que 3 se sumen y te generen mayorías artificiales. Yo no tengo ningún problema con la sobrerepresentación, aquí lo he dicho, a mí el sistema de mayoría me gusta, pero de ahí a que por estos arreglos, pactos oscuros, negociaciones, acabe teniendo un presidente de mayoría para reformar la Constitución, eso sí ya no me parece que quizás sea lo más democrático que digamos. Bueno, ¿no? Sobre todo porque son unos oportunistas, esos del Verde, y estos ahora del 9 del PRD. ¿Qué les están dando a cambio de pasarse a votar con Morena, ¿no? Ahora, para hacer un balance histórico, hace 6 años se criticó al gobierno de Peña Nieto de haber firmado un pacto por México en Los Pinos, y de que en lugar de que el Congreso fuera el lugar donde se cocinaban las iniciativas, fuera en Los Pinos. Y por cierto, parte de la industria de los moches se gestó y se formalizó como un pago político a los partidos de oposición para que hicieran mancuerna con el gobierno y se aprobaran reformas constitucionales que hoy se quieren revertir. Entonces, esto que hoy criticamos es criticable hace 6 años. Pero mira, fíjate cuál fue la consecuencia de lograr estos pactos, que hubo una corrupción enorme que llevó a un enorme triunfo de López Obrador, y llega López Obrador y están haciendo lo mismo, Luis Carlos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esto de purificar o regenerar el sistema político, pues no me parece que esté ocurriendo, Luis Carlos. Creo que en la política legislativa no se observa una transformación. Hay que ir viendo la cuarta transformación por sectores. En el caso del Congreso, lo que se observa es que las políticas, digamos, de negociación o de imposición que ocurrían hace 25 años cuando el PRI era hegemónico, se están repitiendo. Hoy en la mañana, por cierto, Ricardo Monreal logró una negociación muy importante con el PRI y con el PAN, que habrá que analizar en su contenido. Pero me parece que lo que hizo Monreal en el Senado es algo interesante, porque pudo haberse ido por la aplanadora. Pero ahí, por cierto, en el Senado, a diferencia de diputados, Morena no tiene mayoría calificada. Y ve la virtud de esto, porque en la Cámara de Diputados, que ya tienes la mayoría para reformar la Constitución, se vuelven esos diputados soldados del presidente y dicen, literalmente soldados, porque le iban a militarizar la seguridad pública, ¿no? Y ve la virtud de no tener mayoría para reformar la Constitución, que tienes que llegar a acuerdos y quizás sacar. Muchos de los puntos controversiales de la Guardia Nacional fueron corregidos en el Senado. Por supuesto. Bueno. Y el Senado en ese sentido es el último reducto de la oposición, siempre y cuando PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se mantengan cohesionados. Pero claramente estamos en un riesgo que vamos a vivir al menos en 2021, de aquí a 2021, que es la parte más reformista que va a tener esta administración. Y esto se vincula a la conversación que tuviste que has tenido en estos días sobre órganos autónomos. Correcto. Si hay un contrapeso es desde el Congreso, pero los órganos autónomos son otro contrapeso y el Poder Judicial es otro contrapeso. El Legislativo lo es de manera muy limitada por la hegemonía de Morena. Los autónomos tienen un mandato sectorial que está siendo combatido, y el Poder Judicial ya veremos. Entonces sí hay un riesgo, obviamente, de que la gobernanza de este país repita muchos de los pecados que vivimos hace 30 o 40 años. Mi siguiente pregunta tiene que ver cómo ves en ese sentido este periodo ordinario que empezó en este mes de febrero, un periodo muy activo donde están sucediendo muchas cosas. Tú les estás dando seguimiento, como siempre, hace Integralia, al tema legislativo. ¿Qué está pasando en el legislativo, Luis Carlos? Mira, hay 3 o 4 temas centrales. Uno es el de la Guardia Nacional, que ya se está resolviendo. El segundo es el tema de la reforma educativa, que se debe desahogar en las próximas 2 o 3 semanas. El tercero es el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Por primera vez tiene que ser aprobado en Cámara de Diputados. No creo que haya mayor problema. Yo te diría que estos son los 3 temas centrales que tiene que atender este Congreso, más otros temas como la reforma laboral, que es un tema muy importante.
Sí. Y otros temas. Pero estos son los temas fundamentales. Yo creo que habrá que ver qué pasa con el tema de la Guardia Nacional y su resonancia. Sí. Porque muchos miembros de Morena se tuvieron que tragar y se van a tener que tragar un sapo sonriendo porque muchos de ellos están en contra del modelo que va a resultar. Así es que ya veremos el impacto sobre la reforma educativa. Por poderoso y hegemónico que sea Morena, no tienes tantas fichas para repartir. Pero sí hay mucha disciplina, ¿no? No estás viendo. O sea, sí los tiene bien amarraditos López Obrador y su coordinador Mario Delgado, por lo menos a los diputados, ¿no? Pero tienes un asunto que al interior del Congreso tienes muchas diferencias entre los liderados de Morena. Es claro en el caso del Senado entre el presidente de la Jucopo Monreal y el presidente de la mesa directiva Martí Batres, es algo conocido, es algo que se comenta. En diputados hay muchos liderazgos y Morena, al ser tan heterogéneo, al tener tantas personalidades de Chile, de Manteca, ex-PRI, ex-PAN, derecha, izquierda, conservadores, cristianos. Hasta la CENTE tiene, ¿no? 40 diputados, ¿no? Hasta la CENTE. Entonces, esto de que todo va a pasar sin ningún problema está por verse. Yo creo que la reforma educativa o la abrogación de la reforma educativa va a plantear también muchos costos. Hay mesas de discusión, ojalá se adapte y se mejore la propuesta original del gobierno. Y en el tema de la reforma laboral, ese tema es un tema que va a sacar chispas, Leo. En muchas décadas no hemos tenido un replanteamiento del modelo obrero patronal. Claro, y lo que puede venir en los próximos años de activismo, conflictos laborales, pérdida de empleos, huelgas, conflictos sociales, es algo que está por verse y por ese tema es muy, muy importante. Déjame regreso al tema de la oposición. Desde luego el PRD está en franco proceso de desaparición, de extinción. Van a acabar desde luego todos ahí con Morena, yo no tengo duda al respecto. Creo que el PAN y Movimiento Ciudadano han sido muy consistentes de sí seguir siendo una oposición constructiva, si quieres, leal, pero oposición. El que se convirtió en una especie de bisagra, partido bisagra y quiere jugar ese papel es el PRI, ¿no? ¿Cómo ves al PRI? Mira, digo, porque el PRI también, quién sabe qué es, te lo pregunto ahorita. Hay el PRI de los gobernadores, el PRI de los diputados, de los senadores, en fin. Yo al PRI de los gobernadores lo veo pragmático y lo veo acobardado. Y lo veo acobardado porque los gobernadores del PRI tratan como de acomodarse. Y han sido muy cautelosos, o por decirlo bien, o timoratos o cobardes, por decirlo con claridad, porque ante la frente figura, al presidente, ante la figura de los superdelegados se quedaron callados. Frente al tema de la Guardia Nacional, claro, ellos son responsables de la seguridad y por lo tanto se entiende su postura, pero han sido muy cuidadosos y no han salido a defender los contrapesos a nivel de federalismo. Yo creo, Leo, y voy a decir esto con mucho cuidado, pero lo he pensado mucho tiempo, después de 2021, si sigue la ola Morena en ascenso, en 2021 se compiten 13 gubernaturas, la mayor parte las tiene el PRI. Y si sigue esta ola pro López Obrador, es probable que el PRI pierda prácticamente todas las gubernaturas que hoy tiene. Hoy tiene 12. Podría ser que en 2022 el PRI se quede con 2 o 3 gubernaturas. Si eso ocurre así, el PRI puede entrar en términos literales en un proceso de extinción. Y finalmente, después de tantas veces que se le dieron los últimos ritos al PRI, ¿no? Ahora sí estaría entrando. Digo, lo que pasa es que cuando ganó Fox, el PRI siguió siendo un partido regional muy poderoso y mantuvo esa fuerza, pero lo que ha ocurrido en pocos años... Bueno, desde 2018 hasta ahorita es que el PRI va así. Este año se compiten 2 gubernaturas, el PRI no es competitivo en ninguna de las dos. Y en 2021 puede perder casi todas. Y eso puede llevar de la mano diputados locales, en senadores pues tienen 14, diputados federales tienen menos de 50. Entonces, sí es posible que si el PRI no se pone las pilas, se activa como una oposición real, pueda perder esto. Y yo veo a los gobernadores, que es la fuerza presupuestaria del PRI, dispuestos a acomodarse al presidente. ¿No así los senadores, lo dirías? Bueno, el Senado ha mantenido una postura bastante más sólida. Pues mira, en sacaron estos días. algo, ¿no? O sea, Miguel Ángel Osorio Chong puso un contrapeso.
pero yo no veo desafortunadamente al PRI. Ahora que se va a elegir al nuevo presidente nacional del PRI en algunos meses, ahí surge una oportunidad de que alguna figura como José Narro, el exsecretario de Salud, pueda traer aire fresco, una postura más inteligente, pero desafortunadamente yo veo el PRI. Los que yo veo como posibles contrapesos son a Movimiento Ciudadano, que se está renovando generacionalmente, correcto, que está invitando a gente talentosa, con Oye, visión. tiene una figura que está, ¿no?, que está naciendo como nace una estrella, que es el gobernador de Jalisco, ¿no? Es el gobernador de Jalisco, Clemente Castañeda, que es un personaje muy competente, inteligente. Acaban de traer a Salomón Chertorivsky como presidente del Consejo Ejecutivo. Es gente buena, es gente novedosa, es gente inteligente. Y el PAN, que se ha mantenido, pero mientras no resuelvan su liderazgo nacional y otras cosas. Este año el PAN es probable que pierda las 2 gubernaturas que tiene en la bolsa, que es Baja California y Puebla. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Leo. Gracias por este análisis muy completo, como siempre, de Luis Carlos Ugalde. Vamos a regresar ahora con Pablo Zárate para analizar los resultados de la estrategia de combate al robo de combustible. Regresamos en un momento más.